Bienvenido a este nuevo webinar. Mi nombre es Álvaro Arancibia, me desempeño como ingeniero de soporte en Geocom. El día de hoy les voy a dar una breve introducción a lo que es el concepto de realidad aumentada. También vamos a ver algunos ejemplos de experiencia, ¿cierto?, dentro de lo que se llama el continuo de realidad y virtualidad. Bueno, con eso ya avanzado, vamos a ver cómo estas soluciones, en particular la realidad aumentada, puede aplicarse a proyectos de ingeniería. Y al final de la presentación vamos a mostrar un poquito lo que son las soluciones que Geocom ofrece en la actualidad y cuáles son los principales beneficios de aplicar estas soluciones en nuestros flujos de trabajo. Primero partamos viendo una pequeña definición de lo que es el concepto de realidad aumentada. Bueno, la realidad aumentada, en palabras sencillas, trata de una experiencia de usuario, ¿cierto?, donde el individuo puede apreciar capas de elementos virtuales que se yuxtaponen, esa es la palabra, que se yuxtaponen a la realidad mediante un display electrónico. Bueno, dicho display electrónico por lo general es un dispositivo móvil, ya con una o más cámaras digitales integradas. Dicha yuxtaposición de estos elementos va a tener como objetivo aumentar la experiencia que percibe el usuario, o mejorar la experiencia que percibe el usuario. Y esto en el contexto de la aplicación para la cual fue concebida, ¿cierto?, para la cual fue diseñada esta aplicación. En el video que se muestra en esta lámina se ve como un usuario, ¿cierto?, con un dispositivo móvil, un smartphone, puede simular una proyección, ¿cierto?, como en un libro infantil, gracias a una aplicación especializada. Bueno, con la aparición de todo este tipo de experiencias que mezclan elementos de realidad y virtualidad, surgió la necesidad, ¿cierto?, de clasificarlas, de aplicar una taxonomía, ¿cierto?, según el nivel de realidad y virtualidad que las componen, ¿ya? Es por ello que en los años 90 se acuñó el concepto llamado continuo de la realidad-virtualidad, ¿ya? Esta idea permite ordenar, ¿cierto?, las experiencias de un individuo, comprendiendo desde ambientes completamente reales, ¿ya?, hasta ambientes completamente virtuales, pasando, ¿cierto?, por una combinación gradual, ¿cierto?, de estas experiencias. Bueno, en este caso, si nos vamos a la izquierda, ¿cierto?, de este continuo, vamos a tener ambientes reales, ya todo lo que está en el centro se le llama realidad mixta o mixed reality. Bueno, por lo tanto, podemos deducir que la realidad aumentada, ¿cierto?, viene a ser un subtipo de la realidad mixta, ¿ya? En este caso, los elementos de la realidad predominan por sobre los elementos virtuales, ¿ya? Y en este caso, los elementos virtuales vienen a aumentar o a enriquecer esa percepción que tiene el usuario de la realidad. Un ejemplo de experiencia de realidad virtual es lo que proponen empresas de entretenimiento. Una empresa de entretenimiento que es muy popular en las experiencias de realidad virtual es Valve, que a través de su servicio de distribución de aplicaciones que se llama Steam, nos pone a disposición un catálogo bien amplio de lo que es software de realidad virtual dentro de una plataforma, una subplataforma por así llamarlo, llamada SteamVR. Bueno, SteamVR lo que hace es poner también a disposición distintos tipos de aplicaciones de realidad virtual,
¿ya? Y que pueden ser instalados en variados modelos de hardware que sean compatibles con esta solución de entretenimiento, digámoslo así. Bueno, estos dispositivos y esas aplicaciones buscan que el usuario se sumerja dentro de una experiencia que es completamente virtual, ya con el objetivo de dar una sensación de realidad, ¿cierto? Dentro de este ambiente que es completamente virtual. En este ejemplo se ve a un usuario que hace uso de un visor de realidad virtual, o también le llaman casco de realidad virtual, ¿ya? El cual está acompañado en este caso con controles que tienen sensores de movimiento que van a mejorar la interacción de la experiencia de realidad virtual en conjunto. Por otro lado, ya tenemos acá un ejemplo de realidad aumentada, ¿cierto? Que obviamente se encuentra dentro de las experiencias de realidad mixta. Y bueno, hay bastantes otros ejemplos de realidad aumentada, pero uno de los más conocidos es el videojuego basado en realidad aumentada llamado Pokémon Go. Este juego fue creado por la compañía que desarrolla software Niantic, ya en colaboración con Nintendo, y Pokémon Go fue lanzado en el año 2016. Ese mismo año se vuelve muy popular a nivel mundial y, bueno, según Forbes, alcanza a generar ingresos de casi 2 billones de dólares para el año 2020, o sea, solamente en 4 años. Algunos de los principales conceptos que hacen posible estas tecnologías de realidad aumentada, esta experiencia de realidad aumentada, eh, principalmente tenemos, por ejemplo, lo que es la detección de movimiento de un dispositivo. Esta detección de movimiento es posible gracias a un proceso llamado SLAM, ¿ya? Donde se analiza lo que es la combinación de puntos característicos, ¿cierto? Puntos identificables dentro de una escena que capta un dispositivo móvil con su cámara. Y esto en conjunto con las mediciones que son propias de su IMU, son mediciones inerciales. Esta combinación permite al dispositivo, ¿cierto? O al algoritmo, ya estimar la pose del dispositivo respecto al ambiente donde se encuentra, ¿cierto? En movimiento. La pose del dispositivo es comúnmente denominada o llamada como posición y orientación. Otro concepto importante dentro de, de la generación, ¿cierto? De estas experiencias de realidad aumentada es el entendimiento ambiental, ¿ya? Donde se desarrolla la experiencia. Los algoritmos que existen hoy en día ya nos dan la posibilidad de detectar grupos de puntos que definen planos gracias al análisis de imagen, lo que da la posibilidad de emplazar objetos virtuales en superficies planas. También son conceptos fundamentales, por ejemplo, el entendimiento de la profundidad y también la estimación de la luz de una escena captada por un dispositivo móvil, bueno, entre otros, los cuales analizados en conjunto eh, todos estos conceptos, ¿cierto? Nos ayudan a que los softwares de realidad aumentada nos proporcionen una experiencia más realista en cuanto a la visualización de estos objetos tridimensionales. Si bien es sabido que este tipo de tecnologías son más conocidas por formar parte de la industria del entretenimiento, ¿podrían estas experiencias, y más específicamente, podría, por ejemplo, la realidad aumentada ser útil en industrias como la edificación, o como la infraestructura, o como la minería? La respuesta es sí. Y probablemente esto nos lleve a formular otra pregunta.
¿Qué elementos serían necesarios para implementarlas en proyectos de ingeniería? Lo primero que necesitaremos son modelos digitales tridimensionales. Estos pueden provenir desde distintos tipos de software de diseño. eh, este tipo de software que son de diseño asistido por computador. Por ejemplo, software de diseño civil, estructural o bien arquitectónico. Y por lo tanto, también vamos a necesitar software de nivel profesional para preparar los datos, ¿cierto? Estos modelos de los que hablamos en la lámina anterior. Y también vamos a necesitar software de nivel profesional para visualizarlo en terreno. Ya, no bastaría solamente con una aplicación de realidad aumentada que no permita trabajar con modelos más complejos. Ahora, todos estos elementos que vimos eh, pueden complementarse con un ambiente que posibilite la colaboración. Es decir, que podamos trabajar dentro de una plataforma online de manera sincronizada, que nos facilite compartir, editar y analizar la información, como también generar reportes y quizás hasta asignar tareas específicas entre los diferentes usuarios del proyecto. Por otro lado, si el diseño y la materialización del diseño dentro del proyecto requieren de georreferenciación, también será necesaria una infraestructura geodésica de base para poder visualizar correctamente los modelos en terreno. Y en consecuencia de lo anterior, también deberemos incluir, ¿cierto?, en nuestro trabajo de visualización, nuestro flujo de trabajo, instrumentación que sea precisa para lograr ese objetivo de la georreferenciación. Entonces estaríamos hablando ya de equipos especializados como lo son antenas GNSS y estaciones totales, por ejemplo. Bueno, continuando, y dentro del contexto, ¿cierto?, que tiene que ver con la georreferenciación, obviamente Geocom pone a disposición, en este caso son dos soluciones, que le van a dar un aspecto profesional y preciso al emplazamiento de estos modelos digitales en terreno, ¿ya? Obviamente usando realidad aumentada. Primero tenemos el sistema de realidad aumentada llamado Trimble Sight Vision, que consiste en la integración de una antena GNSS, distanciómetro, ¿cierto? Una aplicación profesional de realidad aumentada, todo esto en conjunto con un dispositivo móvil de alta gama, ¿ya? Que es un sistema que se caracteriza por tener herramientas potentes y además intuitivas en cuanto a visualización de modelos para trabajar modelos a escala real y además tener la capacidad de generar y sincronizar pistas de lo que sucede en terreno dentro de una plataforma colaborativa. Las principales aplicaciones del sistema Trimble Sight Vision, por ejemplo, tenemos la inspección visual de avances de proyecto, revisión de interferencias u omisiones en los modelos, que estos obviamente son contrastados con la realidad, las propuestas de diseño en etapas previas a la ejecución de un proyecto, mediciones referenciales, creación de modelos básicos, asignación de tareas, entre varias otras. Por otro lado, tenemos la combinación que nos da el software de campo Trimble Access para dispositivos con sistema operativo Windows 10, en conjunto con la estación total de escaneo Trimble SX12. Esta combinación nos permitirá visualizar modelos tridimensionales en formatos BIM, por ejemplo IFC o TrimBIM, haciendo uso de realidad aumentada gracias a la tecnología Trimble Vision que está disponible en la estación total SX12.
Además, este equipo nos va a permitir hacer mediciones de alta precisión debido a las excelentes capacidades que tiene en la observación de ángulo y distancia. Entonces, dicho lo anterior, eh, podemos desprender las principales funciones de aplicar realidad aumentada con esta combinación, que es Trimble Access y SX12. Y estas funciones las situamos en la ejecución de proyectos de ingeniería, donde la realidad aumentada mejoraría la percepción del operador, del instrumento en este caso. Puede ser en replanteos precisos de elementos del mismo diseño, ¿ya? Como por ejemplo el montaje de estructuras. También el software Trimble Access nos permitiría contrastar los diseños, ¿cierto? Los modelos tridimensionales con las nubes de puntos que se obtienen con la estación total SX12 en su modo de escaneo. Ahora, todas estas funciones y otras funciones más y los flujos de trabajo para conseguir estas aplicaciones serán revisadas en los próximos 2 webinars que van a ser consecutivos, ¿cierto? En las próximas 2 semanas. Ya llegando al final de esta presentación, nos hacemos la pregunta más importante. ¿Cuáles son los beneficios detrás de las soluciones que Geocom ofrece en cuanto a realidad aumentada? Bueno, el principal beneficio se desprende o tiene que ver con la disminución de los tiempos de revisión de modelos, de los modelos que componen nuestros proyectos. Y esto en distintas etapas del proyecto. Además de la comodidad que supone no tener que llevar más planos impresos a terreno y también poder generar información que puede ser compartida con más partes del proyecto, ¿ya? En cuanto a la colaboración de forma sincronizada. Además con nuestras soluciones aumentará el control sobre la integridad de la información del diseño, dado que podrán revisar modelos digitales completos y georreferenciados de forma precisa, teniendo en cuenta las diferentes capas de información que componen estos modelos. Bueno, esto ayuda de gran manera a agilizar la toma de decisión en terreno e incluso reducir costos al evitar, por ejemplo, imprevistos que son propios de la materialización de los proyectos. Bueno, con esto concluye la presentación de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen consultas respecto a nuestras soluciones de realidad aumentada, las pueden dirigir al correo soporte@geocom.cl. Y también aprovecho de darle una cordial invitación al próximo seminario geoespacial, que en este caso va a tener un formato online, a desarrollarse en el mes de noviembre. Si necesitan mayor información del seminario, pueden dirigir sus consultas aquí al contacto que les dejo a continuación. Espero que tengan una linda jornada y nos vemos en la próxima presentación de realidad aumentada, del mes de la realidad aumentada, que consiste en una experiencia con SiteVision, un ejemplo de flujo de trabajo con SiteVision y todas las funciones que obviamente nos ofrece esta solución.